¿Ya? Entonces, reactivo límite es aquel reactivo que se agota primero. El que se agota primero se llama reactivo límite y el reactivo límite es aquel que nos va a determinar la cantidad de producto que se va a formar. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de qué es reactivo límite? No, ingeniera. Ya, listo, vamos. Ahora vamos a ver pureza. ¿Listo? ¿Qué es pureza? Dice, las sustancias y reactivos químicos producidos por la industria química pueden contener cierta cantidad de impurezas, tales como metales pesados, inertes y otros. Cuando se realizan cálculos estequiométricos, es necesario tomar en cuenta el porcentaje de pureza de estos reactivos, ¿ya? Los compuestos químicos o los elementos químicos que nosotros encontramos en la naturaleza no están con una pureza del 100%. Vienen con un grado de impureza debido a muchos factores. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queremos hacer cálculos estequiométricos o, en su defecto, cuando queremos hacer un cálculo en el laboratorio, cuando queremos hacer una experiencia en el laboratorio, debemos verificar el porcentaje de pureza que tienen los reactivos con los que vamos a trabajar. En el laboratorio, los reactivos vienen con una etiqueta de identificación, es decir, que ahí nos va a indicar el porcentaje de pureza con el que está ese reactivo. ¿Listo? Ahora, si nosotros no tenemos ese porcentaje de pureza de ese reactivo, también podemos calcular el porcentaje de pureza. ¿Y cómo calculamos ese porcentaje de pureza? Dividiendo los gramos puros sobre los gramos impuros. Cuando yo hablo de gramos puros, estoy hablando de una masa que es teórica. Y los gramos impuros se refiere a una masa experimental, ¿ya? Una masa teórica es la que yo puedo obtener con los cálculos estequiométricos, ¿listo? Y una masa experimental es la que me sale como resultado de la experiencia en el laboratorio, ¿listo? Entonces, dividiendo la masa teórica sobre la masa experimental y multiplicándolo por 100, puedo obtener el porcentaje de pureza de cualquier reactivo o elemento si es que no tengo ese dato. ¿Listo? Eso con relación a la pureza. Vamos a saltarnos esta parte de los ejercicios. Vamos a ver ahora qué es rendimiento. Como nosotros, fíjense que ahora acabamos de hablar que los compuestos químicos o los reactivos, elementos, no vienen con un grado de pureza al 100%, eso hace también que el rendimiento de una reacción química no sea la ideal, es decir, que no sea del 100%. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de rendimiento ideal, estamos hablando de un rendimiento teórico. ¿Y cuál es ese rendimiento teórico? El rendimiento teórico es el que nosotros vamos a calcular a través de los cálculos estequiométricos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los cálculos que nosotros hacemos a través de cálculos estequiométricos o de las relaciones estequiométricas tienen un porcentaje del 100%, es decir, que es una masa teórica. ¿Ya? Y un rendimiento real, por ejemplo, es el resultado obtenido en el laboratorio experimentalmente.
¿ya? Y normalmente ese rendimiento real no es del 100%, porque por los factores de impureza de los reactivos, por el mal manejo probablemente del reactivo en el laboratorio, porque los equipos o instrumentos que estemos utilizando en el laboratorio no estén totalmente limpios, tengan residuos de algún otro reactivo y eso hace que la reacción no sea la ideal, ¿ya? Hay muchos factores que intervienen para que el rendimiento no sea el óptimo, es decir, cuando hablo de rendimiento óptimo, hablo de un rendimiento del 100%. El rendimiento real es normalmente menor al 100%, ¿ya? Ahora nosotros si queremos calcular el porcentaje de rendimiento de una reacción, también lo podemos hacer, así como calculamos los porcentajes de pureza, también podemos calcular el porcentaje de rendimiento de una reacción. Y eso lo calculamos dividiendo la masa experimental sobre la masa teórica multiplicado por 100. De esa manera podemos encontrar el porcentaje de rendimiento de nuestra reacción. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, queridos jóvenes? ¿Ninguna? No, Ya. Vamos a ver un poquito de reactivo límite, aunque ya se los he explicado, pero lo vamos a leer. Dice, en una reacción química, el reactivo limitante no es necesariamente el que se encuentra en menor cantidad estequiométricamente. Es aquel que se encuentra en una proporción inferior respecto a los demás reactivos. El reactivo limitante se consume primero y limita la formación de más productos. Los reactivos que participan en una reacción química, en una reacción, y no son limitantes, se llaman reactivos en exceso, porque al consumirse completamente el reactivo limitante, sobra una cantidad, un exceso de aquello. Es lo que le decía en la figura que vimos, en la imagen que vimos en la primera lámina. Ahí teníamos como reactivo límite a las láminas de queso y a los panes como reactivo en exceso. ¿Por qué nos sobraban 2 panes y no podíamos formar más que 5 sándwiches? Porque las láminas de queso solamente eran 5, pues no. Entonces el reactivo límite era el queso y el reactivo en exceso venían a ser los panes, que nos sobraban 2 panes. ¿Cierto? Pues a eso se refiere el reactivo límite y el reactivo en exceso es el que sobra. Todo lo contrario, el reactivo límite es el otro reactivo. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar ahora a la parte de los ejercicios. Vamos a dejar de compartir esto. Nos vamos a ir al pizarrón. Ya. Les mandé el lunes los enunciados de los ejercicios, ¿no ven? Ya se los envié, ¿no? Al grupo de WhatsApp. ¿Me confirman? Sí. Sí, ¿no? Ya. Vamos a trabajar con ello entonces. Habíamos quedado en el ejercicio número 8, ¿ya? Vamos a continuar con el ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 dice lo siguiente. Dice, ¿cuántos litros de hidrógeno medidos a 750 milímetros de mercurio y 30 grados centígrados se pueden obtener atacando, dice, 75 gramos de cobre metálico al 90% en riqueza? Entre paréntesis ponen impurezas inertes con ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción química.
Ya, escribamos la reacción química. ¿Se ve el pizarrón o no? Me dicen. No se ve. No se ve, ¿no? Ya. Ahorita, espérenme, vamos a compartir. No se ve, ingeniera. Ya, vamos a ir al pizarrón. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, ingeniera. Ya. He tomado los datos del ejercicio. Decía que teníamos una presión de 750 milímetros de mercurio, que tenemos una temperatura de 30 grados, que tenemos 75 gramos de cobre, que tienen un porcentaje del 90% de riqueza. Nos faltaría la reacción química, ¿no? ¿Sí? Dice que tenemos cobre o zinc. Yo escribí cobre, pero creo que es zinc. Es zinc, ¿no? Escribí cobre. Vamos a corregir eso. Acá no es cobre, es zinc. ¿Ya? Tenemos 75% de zinc. ¿Me están siguiendo con los enunciados, no ves? ¿Listo? Sí. A ver que alguien lo lee el enunciado para que podamos escribir la reacción química. ¿Cuántos litros de hidrógeno medidos en 750 mililitros de mercurio y 30 grados centígrados se pueden obtener atacando 75 gramos de zinc metálico del 90% de riqueza? Entre paréntesis, impurezas inertes con ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces dice que tenemos zinc con ácido sulfúrico como reactivo. Esto nos tiene que dar desprender hidrógeno, porque la incógnita es el volumen de hidrógeno, y el otro reactivo, el otro producto que se va a formar va a ser sulfato de zinc. ¿Listo? Esa va a ser la reacción química. Ya está. Esa es nuestra reacción química. Tenemos que verificar primero que nuestra reacción química esté balanceada. ¿Está? Sí, ¿no? Está balanceada, ¿no? Sí. Ya. Ahora, ya hemos verificado que nuestra reacción química esté balanceada. Vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio donde vamos a aplicar los porcentajes de pureza, ¿sí? ¿Recuerdan cuando leí en el texto de pureza decía que para hacer los cálculos estequiométricos primero hay que aplicar la pureza, ¿no? ¿Sí? En este caso, fíjense que nosotros tenemos, dice, 75 gramos de zinc que tienen un 90% de riqueza. Ese 90% de riqueza se refiere al 90% de pureza, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que esos 75 gramos están al 100%, pero como dice que tiene una riqueza el zinc del 90, hay que aplicarle ese porcentaje del 90% para poder trabajar para poder ir a la reacción química y hacer los cálculos estequiométricos. Entonces, primero se aplica el porcentaje de pureza. Como son 75 gramos, lo multiplicamos por 0,9 porque es 90%. ¿Cuánto nos da eso? 75 por 0,9. ¿Me ayudan con la calculadora? 67.5. 67,5. Listo. Entonces, para hacer nuestros cálculos estequiométricos, vamos a trabajar con 67,5, porque ya hemos aplicado el porcentaje del 90% de pureza. ¿Listo?
¿Preguntas a alguien que no haya entendido algo? ¿Se entiende, ingeniera? Se entiende. Muy bien. Entonces ya tenemos aplicado el porcentaje de pureza. ¿Qué nos piden? El volumen de hidrógeno, ¿cierto? ¿Cómo vamos a calcular el volumen de hidrógeno? Los escucho. Sugerencia, ¿cómo calcular el volumen de hidrógeno con toda la información que ya tenemos? ¿Cómo calculamos el volumen de hidrógeno, jóvenes? Fíjense que del hidrógeno, ¿qué información tengo? Tengo la presión, tengo su temperatura y me piden el volumen. Y por otro lado, tengo la masa del zinc. ¿Cómo hago para calcular el volumen del hidrógeno? Los escucho. La temperatura lo transformamos a Kelvin. Ya. Serían 303, ¿no? Llevándolo a grados Kelvin, esto es 303, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué más? Se utiliza la fórmula de presión por volumen igual a número por temperatura y eso. Y el valor R, la constante R. ¿Sí? La Sí, ecuación sí. de estado. ¿Listo? Ajá. Con esta ecuación de estado podríamos calcular el volumen. ¿Y volumen va a ser igual a qué? A número de mole R por T dividido entre presión. ¿Qué datos tengo yo de acá? ¿Tengo número de mole? ¿Tengo los números de mole? No. No. No tengo número de mole. X. ¿La constante R la tengo? ¿Tengo el valor de R? Sí. Sí. ¿El valor de la presión? Digo, valor de la temperatura, lo tengo, ¿no es? Sí. ¿El valor de la Sí, presión? Sí. Lo tengo. sí. Muy bien. No tengo N, que es número de mole. ¿Cómo puedo encontrar el valor de número de mole si no lo tengo? Masa sobre peso molecular. ¿Ya? ¿Y cuánto es la masa del hidrógeno? Si yo sé que el número de mole es igual a masa sobre peso molecular. Estamos hablando, todo lo que estamos hablando aquí está referido al hidrógeno, ¿cierto? Esto es del hidrógeno. Entonces esta masa también es del hidrógeno. El peso molecular del hidrógeno lo sé que es 2, está bien. Pero la masa la tengo del hidrógeno. Les pregunto. Uno ingeniera. ¿La masa del hidrógeno es 1? No, no lo tenemos. No la tenemos la masa. Lo que sí tengo es el peso molecular. El peso atómico del hidrógeno es 1. Y aquí en la ecuación, como son 2 hidrógenos, digo que son 2. No hay problema eso. Pero Sí, no tengo la ingeniera. masa. ¿La masa la tengo? No. No. ¿Cómo calculo la masa del hidrógeno o los números de moles de hidrógeno? Despejando la M. Ya está, pues acá. De acá no puedo despejar la N porque tampoco tengo volumen, ¿no?
Fíjense que este calculamos valor de como- volumen, esta es mi incógnita, ¿no? Porque no la tengo, ¿no? Esa es mi incógnita. ¿Cómo encuentro un número de moles o masa, como ustedes quieran? Para mí es más fácil encontrar número de moles. ¿Cómo lo encontrarían los números de moles de hidrógeno? Igualando la ecuación. Igualando, ya está igualada la ecuación. La ecuación ya está igualada. Nadie me ha preguntado qué hago con esa cantidad de zinc que tengo ahí. ¿Para qué me la dieron? ¿Para qué me sirve? Haciendo una relación estequiométrica la entre regla zinc y de tres. hidrógeno. ¿Ya? ¿Y qué hago con esos cálculos estequiométricos? ¿Qué voy a encontrar? La ¿Cuál va a ser masa mi del incógnita? hidrógeno. La masa del hidrógeno. Los moles de los hidrógenos, ¿no? ¿Está bien? Ahora sí. Vámonos entonces. Entonces, primero voy a encontrar esto, ¿listo? Número de moles. Para encontrar número de moles, me voy a ir a la ecuación y voy a hacer un cálculo estequiométrico. Voy a relacionar el zinc con el hidrógeno, porque los datos que tengo aquí, estos de acá, corresponden al zinc. ¿Listo? Entonces voy a decir, voy a tener que calcular peso molecular, ¿no? ¿De quién? De zinc y de De hidrógeno. zinc. ¿Se fijan en su tablita, si no mal recuerdo, 65 o 64? Alguien que tenga una tabla a mano por ahí. 65. 65, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Peso molecular, 65. ¿Listo? Entonces nos vamos acá. Y decimos, 65 gramos de zinc me van a dar un mol de hidrógeno, ¿no? Porque lo que quiero encontrar son moles de hidrógeno, ¿cierto? Un mol de hidrógeno. Todo esto lo acabo de sacar de la ecuación química, ¿no? Aquí está, fíjese, estos datos son esos. ¿Listo? Me voy al dato del ejercicio. Yo tengo, dice, 67,5 gramos de zinc. En ello, ¿cuántos moles de hidrógeno voy a tener? ¿Me ayudan con su calculadora? Dividan 67,5 entre 65, eso va a salir. Uno coma 03. 1,03. Mol de hidrógeno. Pero no la tengo, no sé. Ahí está. 1,03 mol de hidrógeno. ¿Listo? Si ya tengo los moles de hidrógeno, podría calcular el volumen, ¿no? ¿Sí? Vámonos a calcular el volumen. Vamos a borrar esto. ¿A qué sería igual el volumen acá? Número de moles ya lo tenemos. 1,03. ¿Qué valor de R voy a utilizar? R tiene dos valores, ¿cierto? Hay dos valores de R. ¿Qué valor utilizo ahí? 62. Exactamente, porque mi presión está en milímetros de mercurio, ¿no es verdad? Entonces el valor de R es 62,35. Por mi temperatura, que es 303. Todo esto lo divido entre la presión, que es de 750. ¿Cuánto me da ese valor de volumen? $25,94. Ya. 25,94.
litros de hidrógeno. Ahí está. Pregunta algo que no haya quedado claro, queridos jóvenes. ¿Ya? Lo que les quiero mostrar en este ejercicio es esta partecita de acá. Esto de acá es lo más importante. Esto ya ustedes lo saben calcular. Ya hemos hecho harto ejercicio de estequiometría. Es aplicar solamente, ¿no? Esta parte de acá es lo más importante. Siempre que tengamos un porcentaje de pureza de algún compuesto, debemos aplicar ese porcentaje de pureza y recién podemos trabajar con este valor después de aplicar la pureza en los cálculos estequiométricos, ¿ya? Entonces, los ejercicios de pureza siempre primero se aplica el porcentaje de pureza y luego se trabaja cuando ya hayamos aplicado ese porcentaje. ¿Está bien? Eso quiero que les quede muy claro, no se vayan a confundir. En el examen sí o sí entra un examen, una pregunta de esta, así que préstenme atención, son preguntas de examen. Yo les dije que la parte de estequiometría tiene dos partes. La primera que ya hemos visto, que son las relaciones estequiométricas, que es toda esta partecita de acá. Ahora lo que estamos haciendo es aplicar esto que hemos aprendido, lo estamos aplicando, ¿ya? Entonces esto se supone que ustedes esto ya lo saben, ya lo tienen que dominar. Estamos aplicando pureza, vamos a aplicar rendimiento, reactivo límite ahorita, ¿ya? Y sí o sí en el examen va una de esas preguntas, sí o sí, por ley, ¿ya? Si no entienden algo, pregunten. Bueno, ya. Como no hay pregunta, lo vamos a borrar y vamos a irnos a la siguiente pregunta. Vamos. ¿Qué dice la siguiente pregunta? La número 10. Dice, se pone a reaccionar 119 gramos. Dice que hay 119 gramos de una muestra impura de cobre. ¿Ya? Con un exceso de ácido nítrico. Y se obtienen, dice, 36 gramos de agua. Según la reacción indicada abajo. Calcular la pureza del cobre utilizada, entonces lo que me piden es la pureza, mejor dicho, el porcentaje de pureza. El porcentaje de pureza del cobre porcentaje de pureza del cobre y el número de moles. Son dos preguntas, una la pureza del cobre y otra los moles del monóxido de nitrógeno. Estas entonces son mis dos incógnitas. Tengo la reacción química, que es cobre, dice, más ácido nítrico. Eso nos da nitrato cúprico. Más agua. Me ha dicho más monóxido de nitrógeno, más agua. ¿Está escribiendo en su pizarra? Sí, un ratín, ahorita les voy a mostrar, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar. Ya, listo. Ya está. Ahorita les muestro la pizarra. Ya, ahí está. ¿Se ve, no? Lo único que no se ve son los 119 gramos de cobre, ¿no? Eso no se ve, ¿no? Esto de acá no se ve, lo vamos a poner más abajito. Ah, dice que tengo acá 119 gramos de cobre y dice que son impuros. ¿Listo?
Primero, veamos si nuestra reacción química está balanceada. ¿Está balanceada? Verifiquemos. A ver, tengo un cobre ahí. ¿Está bien? Los nitrógenos no están balanceados. Ya. ¿Cómo balanceamos? Rápidamente, a ver, hagamos un redox. Fíjense que el cobre aquí en el lado del reactivo está con 0 y aquí está con 2, ¿no ven? De 0 a 2, ¿qué ha pasado? ¿Oxidó o reducción, mejor dicho? ¿Qué pasó de 0 a 2? Reducción. Reducción en cuánto? En 2, ¿no ven? ¿Sí? Sí. En 2. Ese 2 se lo voy a poner acá. Listo. Porque el otro que está cambiando es el nitrógeno. Fíjense que el nitrógeno acá está con 5 y aquí está con ¿cuánto? Con 2, ¿no ven? De 5 a 2, una oxidación en 3, ¿no ven? ¿Está bien? Ese 3 se lo pongo acá. Listo. Ahora balanceemos el saldo. Vamos a poner con negro. Entonces hay 3 cobre. Pongo 3 cobres acá. ¿Qué más? Nitrógeno, ¿cuánto tengo? Tengo 3 por 2, 6 y 2, 8. No tengo más que 1. 8. ¿Qué más? Los hidrógenos, ahora aquí tengo 8, aquí no tengo más que 2. Le pongo 4. 8. Ya está. Oxígeno. Tengo aquí 24 en el lado del reactivo y aquí tengo 3 por 2 son 6 por 3, 18, 20, 24. Ya está balanceada. ¿Se fijaron que hice un redox rápidamente? Sí, mental, ya con la práctica que tengo, ¿no ven? Es la misma que ustedes tienen, ¿ya no ven o no? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo pues si les he dado un práctico de 20 no sé cuántas ecuaciones, no creo que no hayan aprendido tan rapidín o hacerlo así, ¿viste? Sí, ya estoy igualado ya. ¿Ah? Ya estoy igualado ya. Está bien, está bien. Ya, vamos. Vámonos ahora a nuestro ejercicio en sí. Ya hemos balanceado nuestra ecuación química. Me están pidiendo que yo calcule el porcentaje de pureza. ¿A qué era igual el porcentaje de pureza? ¿Alguien se recuerda? Mostré en las láminas. ¿A qué era igual? ¿Al 100%? No. ¿Cómo calculo los porcentajes de pureza? Gramos de material puro sobre gramos de Masa material teórica por experimental, ¿no ven? Decía gramos impuro. O mejor dicho, decía gramos puros sobre gramos impuros, ¿no es verdad? Aquí era masa teórica sobre la masa experimental. ¿Listo? Multiplicado por 100, para que se vuelva porcentaje. ¿No? Ahora, pregunto. La masa teórica, ¿de dónde voy a sacar esa información? ¿Y de dónde voy a sacar la masa experimental? ¿De dónde dije que se obtenían las masas teóricas? No me rayé el pizarrón, no sé quién es. No logré ver tu nombre, borrame eso que acabas de escribir. ¿De dónde saco la masa teórica y de dónde saco la masa experimental? Lo expliqué en la parte teórica. ¿Cómo se obtiene la masa experimental y la masa teórica? La masa teórica de la ecuación balanceada. Masa experimental de laboratorio. Ya, la masa experimental es la que se obtiene en el laboratorio, ¿ya? Cuando estamos La en los teórica de los ejercicios, cálculos. cuando estamos en los ejercicios, como no estamos en el laboratorio, es el dato que nos da el ejercicio, esa viene a ser la masa experimental. ¿Listo? En nuestro caso, tenemos la masa experimental nosotros como dato.
Les pregunto. ¿La tenemos esa información ahorita? No. Yo digo que sí. Esos 36 gramos de agua. No. ¿De quién vamos a calcular la pureza para empezar? Del cobre. ¿La Cobre. tenemos la masa experimental? 3. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor? 119. ¿Cuánto es el valor de la masa experimental? Lo tenemos ahí en los datos. 119. 119, exactamente. Van a disculpar, jóvenes, que sea quisquilloso y que les pregunte, pero es para que ustedes razonen, pues si yo se los digo, ¿ya? Mire, fíjense que claramente dice, en el ejercicio, si ustedes lo leen, dice 119 gramos de cobre impuro. Entonces, esto corresponde a la masa experimental. ¿Listo? Ya tengo entonces este dato de aquí. Me faltaría para calcular el porcentaje de pureza del cobre, su masa teórica. ¿Y cómo encuentro esa masa teórica del cobre? Cálculos estequiométricos. Con los cálculos estequiométricos, exactamente, ¿sí? Y les había dicho yo que todos los datos que nosotros obtenemos a través de cálculos estequiométricos es masa teórica o también se dice que es una masa al 100% porque es una masa ideal teórica. ¿Listo? Entonces calculemos la masa teórica del cobre. ¿Cómo vamos a calcular esa masa teórica del cobre? ¿Con qué vamos a hacer reaccionar el cobre para obtener esa masa teórica? ¿Cuál va a ser nuestro dato para calcular la masa teórica del cobre? Los 36 gramos de agua. Exactamente, los 36 gramos de agua. Fíjense que el agua que tenemos ahí está en masa. Y lo que nosotros tenemos que encontrar también es una masa. Entonces necesitamos que estamos en una relación estequiométrica masa-masa. ¿Qué necesitamos para ello? ¿Será que es necesario calcular pesos moleculares? Les pregunto, ¿es necesario calcular pesos moleculares? ¿Sí o no? Vamos, jóvenes, tengo toda la tarde para pasar clase con ustedes. No sé si les va a aguantar sus megas. Vamos, recién vamos por el segundo ejercicio. Vamos. Más tardan en contestarme, más tardamos en la clase. Tengo, a ver, 26 conectados. Vamos. ¿Es necesario calcular pesos moleculares para poder resolver este ejercicio? Sí. ¿De qué compuesto voy a calcular su peso molecular? De cobre. De cobre, muy bien. El peso molecular del cobre en este caso es 64. ¿Ya? ¿De quién más voy a calcular el peso molecular? Agua. Del agua, muy bien. El peso molecular del agua es 18. 18. ¿Listo? Vámonos entonces a nuestro cálculo estequiométrico. Nuestro cálculo estequiométrico va a ser ¿de qué manera? Ya, díctenme, yo escribo. ¿36 gramos de agua? ¿Ya? ¿36? No, eso viene en la segunda parte de la regla 3 simple. La primera, ¿de dónde lo saco? 118 gramos de agua a De la ecuación, ¿no ven? 118.
Ya, entonces, ¿qué digo? Dicten. $18 de agua. Ya, empecemos por el lado de los reactivos. Decimos 3 por 64 gramos de cobre me dan 4 por 18 gramos de agua. ¿Está bien eso que acabo de escribir? Les pregunto a ustedes, por ahí me estoy equivocando. ¿Está bien o está mal? Me corrigen si me equivoco. ¿Está bien o está mal? No escucho. ¿Está bien o está mal? Para seguir, por ahí estoy equivocada yo. Está bien. Muy bien, ya. Esa información, ¿de dónde la saqué? ¿Me la inventé? Son los números De la que ecuación. utiliza para De la balancear. ecuación lo acabo de sacar, ¿no es verdad? De la ecuación. Muy bien, no me inventé nada, ¿no? Aquí nada se puede inventar uno. ¿Listo? Vamos ahora con los datos. Ahora sí decimos, en 36 gramos de agua, ¿cuántos gramos de cobre voy a obtener? Entonces, tengo aquí 36 por 3 por 64 dividido entre 4 por 18. ¿Cuánto nos da eso? ¿Me ayudan con su calculadora? 96 me salió a mí. 96. ¿Sin decimales? Sin decimales. Ya, 96 gramos de cobre. ¿Listo? Estos 96 gramos de cobre, ¿qué representan? ¿Masa teórica o experimental? Teórica. Masa teórica. Teórica, muy bien. Esto es la masa teórica. ¿Listo? Entonces ya tengo este dato de aquí también, la masa teórica. Entonces eso quiere decir que ya puedo encontrar mi porcentaje de pureza. Entonces el porcentaje de pureza va a ser igual a mi masa teórica, que es 96, sobre 119, que es mi masa experimental, por 100. ¿Cuánto es ese porcentaje de pureza? 80,67. 80,67 me dice, ¿no? Ya. Ahí está. Listo. Ya tengo mi porcentaje de pureza. Acabo de resolver esta incógnita de acá. Ahora me falta encontrar los moles de monóxido de nitrógeno. Les doy 3 minutos para encontrar eso. Tienen toda la información y ya sabemos cómo calcular además. ¿Listo? Cuando lo tengan me dicen.
Hernán, ¿estás conectado? No se cortó la clase. Dejé 5 minutos para que, o 3 minutos para que hagan un ejercicio, ¿no? Por si acaso, estás preguntando en el grupo de WhatsApp. No se cortó la clase. Ya devolví ya, que se Ya. me cortó. Ya, Ah, gracias. bueno, no se cortó la clase. Ingeniera, ¿Sí? me salió un mol. ¿Un mol? ¿Ya? ¿Alguien más que lo haya resuelto? A mí también me salió un mol. ¿Ya? Ya. Vamos a ver, vamos a borrar qué parte. Esta partecita de acá la vamos. Esto. ¿Se ve el pizarrón, no ve? Sí. Ya. Entonces, vamos a calcular número de mole del monóxido de nitrógeno. ¿Qué vamos a relacionar para calcular el número de moles del monóxido de nitrógeno? ¿Con qué dato? El agua. Con los gramos de agua, ¿cierto? Ese va a ser nuestro dato, ¿no? Y tendríamos que calcular el peso molecular del monóxido de nitrógeno. No, usar. No, ya lo tenemos Ok, ya todo. Entonces decimos 2 moles de monóxido de nitrógeno nos dan 4 por 18 gramos de agua, ¿no ves? ¿Así es? Sí. Gramos de agua. ¿Listo? Y ahora decimos en 36 gramos de agua, ¿cuántos moles de monóxido de nitrógeno? Entonces tenemos 2 por 36 dividido entre 4 por 18. Y eso nos da 1, ¿no? Sí, sale 1. 1. Todo se va a simplificar. 2 por 36, 72 y 4 por 18, 72. Entonces nos da 1 mol de monóxido de nitrógeno. Listo. Ahí está. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Para que pasemos al siguiente ejercicio. No, todo claro, ingeniera. ¿Ninguna? Ya. Vámonos al siguiente ejercicio. Vamos a dejar de compartir esto. Vamos a leer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, el número 11. Dice, en la reacción de ácido clorhídrico más hierro nos da cloruro férrico más hidrógeno. Ya, voy a escribir la reacción química. Después les comparto el pizarrón, ¿ya? Dice ácido clorhídrico. Más hierro. Nos da cloruro férrico. Más hidrógeno. Listo. Dice calcular los gramos de ácido clorhídrico. Pide la masa. ¿Ya? Que serán necesarios para obtener, dice, 150 gramos de cloruro férrico. Cloruro férrico. Si el rendimiento de la reacción
nos dan el rendimiento de la reacción, nos dice que es del 80%. ¿Ah? ¿Ya? Ahí está. Acabo de escribir la reacción química. Nuestra incógnita es encontrar los gramos de ácido clorhídrico a partir de 150 gramos de cloruro férrico, sabiendo, dice, que el rendimiento de la reacción es del 80%. Lo primero es verificar si la reacción química está balanceada. No está, ¿no? No. Está desbalanceada. Balanceemos la reacción química. Fíjense que aquí tenemos en el lado de los productos 3 cloros. Y aquí no hay ninguno. Pero si yo pongo aquí 3, no voy a poder balancear los hidrógenos, ¿no? Porque aquí es par y aquí va a ser impar. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Si yo pongo un 2 acá, tengo 2 hierros, ahora tengo 2 por 3, 6 cloros. Entonces puedo poner acá 6 cloros y ahora tengo 6 hidrógenos, 3 por 2, 6. ¿Listo? Ya estaría balanceada mi reacción química. Este ejercicio que estamos haciendo ahorita trata de rendimiento, ¿ya? Fíjense que nos han dado el porcentaje de rendimiento, que dice que es del 80%. Ese porcentaje de rendimiento lo vamos a calcular o lo vamos a aplicar al final del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a encontrar los gramos de ácido clorhídrico a partir de 150 gramos de cloruro férrico. Una vez tengamos esta información de esta incógnita, recién le vamos a aplicar el porcentaje de rendimiento. Entonces, calculen primero estos gramos de ácido clorhídrico. Ustedes ya saben cómo. Les doy 3 minutos, hasta las 14:10. ¿Listo? Hagan ese cálculo. Cuando lo tengan, me dicen.
¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico le salió? 216. Ya, a ver, lo resolvemos. No sé si está bien. Ya, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos calcular pesos moleculares? Sí. Sí. Del ácido clorhídrico y del cloruro férrico, ¿no? ¿Cuánto nos da en el ácido clorhídrico? Nos da 36,5. ¿Está bien? El cloro es 35,5 más 1 del hidrógeno es 36,5. Y del cloruro férrico multiplica 35,5 por 3 más 56. ¿Cuánto es eso? 212,5. ¿Eso? No. 105. A ver, con su calculadora ustedes más rapidito. 162.5. 162,5. Sí. Ya. 162,5. Muy bien. Entonces vámonos a hacer el cálculo estequiométrico. Entonces decimos 6 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico me van a dar 2 por 162,5 gramos de cloruro férrico. Y en 150 gramos de cloruro férrico, ¿cuánto de ácido clorhídrico? Entonces tenemos 150 por 6 por 36,5 dividido entre 2 por 162,5. 101. ¿Cuánto les da? 101,076. Un poquito más fuerte, no te escucho casi nada. 101,076. 0,76, ya 0,7 gramos de ácido. El compañero apague su cámara, está haciendo bulla. Su micrófono será, no su cámara. Ya, el que tenga su micrófono abierto, apáguelo, ciérrelo y lo activa cuando quiera hablar, ¿ya? Ya. Esos gramos de ácido clorhídrico que acabamos de sacar, ¿qué porcentaje tienen? El 100%. Del 100%, ¿no ven? Porque son a través de los cálculos estequiométricos. Entonces, esto está al 100%. ¿Listo? Ahora, fíjense que el ejercicio nos dice que el rendimiento de esta reacción es del 80%, ¿no? Entonces vamos a aplicar el porcentaje del rendimiento. Multipliquen estos 101,07 por 80. 80.6. Por 0,8. Que es el porcentaje del rendimiento. ¿Cuánto les da eso? 80,86. 80,86. ¿Listo? Entonces, esta es la respuesta que estamos buscando. Aquí ya hemos aplicado el porcentaje de rendimiento. ¿Ya? Algo importante, escuchen. Cuando tenemos porcentaje de pureza, se aplica al inicio del ejercicio, antes de hacer los cálculos estequiométricos. Cuando tenemos porcentaje de rendimiento, es a la inversa. Los porcentajes de rendimiento se aplican al final, después de haber hecho los cálculos estequiométricos. ¿Está bien? Esa aclaración, ¿ya? ¿Listo?
Vámonos al Sí, siguiente ingeniero. ejercicio. Vamos a borrar este y vamos a compartir los enunciados. El siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio es el número 12. Dice, si 150 gramos, ya, dice que tenemos 150 gramos de tricloruro de fósforo. ¿Ya? En un exceso de agua, dice, produce 128 gramos de cloruro de hidrógeno. Calcular el porcentaje de rendimiento de la reacción. ¿Listo? Ya. ¿Cuál sería nuestra reacción química? Que alguien lo lea para que hagamos nuestra reacción química. Ya hemos tomado los datos. Que alguien lea el enunciado del ejercicio para poder hacer la reacción química. ¿Nadie? Bueno, voy a leer yo. Estamos flojos hoy día, ¿no? Nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde, parece. Dice, si 150 gramos de tricloruro de fósforo en un exceso de agua, entonces dice que tenemos tricloruro de fósforo más agua con un exceso de agua, dice que produce ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Calcular el porcentaje de rendimiento de la reacción. ¿Qué nos falta ahí? Igualdad. No están viendo el pizarrón, ¿no ves? Entonces los voy a compartir. Ya. Dice que tenemos cloruro de hidrógeno con un exceso de agua. Eso nos da ácido o cloruro de hidrógeno más. Aquí faltaría ácido ortofosfórico. ¿Ya? Y ahí está. Ya tenemos todos los átomos de cada uno de los elementos. ¿Listo? Tendríamos que balancear la reacción química. ¿O está balanceada? No. No. Ya a ver, para balancear rapidito podríamos poner, vamos a hacer con otro color, podríamos poner un 2 aquí, ¿no? 2 acá. Ponemos 2 acá. ¿Qué más? Los cloros ahora son 2 por 3, 6. Ponemos 6 acá. ¿Qué más? Y 3. 3, pero no igualarían nuestros hidrógenos, ¿no? Se nos van al tacho nuestros hidrógenos. A ver, para que lo hagamos más rápido, hagámoslo por redos. Y así no nos vamos a...
Vámonos por... si ponemos... Ingeniera, y si al agua le coloca 2, 6, no, a ver, fijémonos, los fósforos están balanceados, ¿no ven? Los cloros, aquí son 3, ¿no ven? Si aquí ponemos 3, ya tenemos 3 también acá. Y ahora ya tenemos 3 hidrógenos y 3 serían 6, ¿no? Si ponemos aquí 3, ya está. 3 por 2, 6. Ahora tengo 3 oxígenos, 3 oxígenos. Ya está. Ya está, ya lo balanceamos. Ya, listo. Una vez que tenemos balanceada nuestra reacción química, ¿a qué era igual el porcentaje de rendimiento? Porcentaje de rendimiento es igual a masa experimental sobre masa teórica. ¿Ya? Multiplicado por 100. La masa experimental, ¿la tenemos o no? ¿Tenemos la masa experimental o no? ¿De quién? Primero identifiquemos de quién vamos a calcular el rendimiento. ¿Del cloruro de fósforo o del ácido clorhídrico? ¿De quién vamos a calcular el porcentaje de rendimiento? ¿De quién vamos a calcular, jóvenes? Del cloruro de hidrógeno. Del cloruro de hidrógeno, muy bien. Entonces, esos 128 gramos de ácido clorhídrico, ¿a quién corresponde? ¿A masa experimental o masa teórica? masa teórica. A la masa, no a la masa teórica, a la masa ¿qué? Experimental, ¿no? A la masa experimental. Esto de acá corresponde a la masa experimental. Recuerden que cuando le dan un dato del ejercicio siempre es masa experimental. ¿Y la masa teórica la sacamos de dónde? Cálculo geométrico. De cálculos estequiométricos. Entonces, calculemos esta masa teórica del ácido clorhídrico con la ecuación. Me dicen cuando lo tengan.
No me dio. ¿Ya tenemos la masa teórica? 119.45 gramos. 119,45 gramos. Ya. Ahorita lo vamos a resolver. Ya. Tendremos que calcular Peso molecular. los pesos moleculares, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuánto es el peso molecular del cloruro fosfórico? Va, del cloruro, claro, fosfórico. Está bien. Acá. Y del ácido clorhídrico. Bueno, el ácido clorhídrico es 36,5. Acá tendría que multiplicar 35,5 más 31. ¿Cuánto es eso?
66,5. Por 30 más 31. 137,5, ¿no? 137,2. A ver, el cloro, el peso atómico es 35,5 por 3 más 31. $137,5. ¿Está bien? Sí. Listo. Entonces decimos 137,5 gramos de cloruro férrico, de cloruro fosfórico, mejor dicho, o fosforoso. Nos dan 3 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Y ahora en 150 gramos de cloruro fosforoso, ¿cuántos de ácido clorhídrico? Entonces tenemos 150 por 3 por 36,5 dividido entre 137,5. ¿Cuánto nos da eso? 119,45. 119,45. 45. Gramos de ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, porcentaje de rendimiento va a ser. Masa experimental es 128, ¿no? Sobre 119 por 100. ¿Cuánto nos da eso? Disculpe, ¿no es 11,94, 95? No es 119. ¿Dónde? No sé, ustedes han hecho el los valor cálculos. de X, A ver, esperen. gramo. Es 150. No sé ustedes lo que están calculando. A ver, verifíquenlo. Son 3 Perdón, me por equivoqué, yo me equivoqué. 36,5 Está bien, por me equivoqué. El porcentaje de 150 rendimiento dividido entre 119, ¿está bien? No, ya viste el cero. El porcentaje de rendimiento me salió 107, ¿no? Sí, Sí, eso le sale. 107,16 16 redondeado. Ese es el porcentaje de rendimiento. ¿Ya? Ya, vámonos al siguiente ejercicio. Vamos a borrar esto. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? El número 13. Dice, hacemos reaccionar 40 gramos de nitrato de plata con 30 gramos de cloruro sódico para obtener cloruro de plata y nitrato sódico.
determina cuál será el reactivo limitante y cuánto sobra del otro. ¿Ya? Y también nos están pidiendo que calculemos la cantidad de cloruro de plata que obtendremos. ¿Ya? Entonces vamos a escribir primero los datos. Tenemos 40 gramos, dice, de nitrato de plata. Y acá tenemos 30 gramos de cloruro de sodio. Nos piden que calculemos cuál será el reactivo límite y cuál será el reactivo en exceso. Esto nos están pidiendo y también nos piden que calculemos el cloruro de plata. Ya nos dan la reacción química que es nitrato de plata más cloruro de sodio. Y eso nos da, dice, el cloruro de plata más nitrato de sodio. Listo. En este ejercicio lo que nos piden calcular es el reactivo límite y el reactivo en exceso. ¿Listo? Esto lo voy a poner un poquito más abajo. Ahí. Para que se vea. 40. ¿Ya? Nos dan la reacción química. Hay que balancearla o está balanceada. A ver, tenemos una plata, un cloro, un sodio, un nitrógeno, 3 oxígeno. Está bien, está balanceada. ¿Listo? ¿Cómo nosotros determinamos cuál es el reactivo límite? ¿Y entre qué elementos va a estar el reactivo límite? ¿Ya? Vamos. El reactivo límite va a estar entre estos dos elementos, entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque estos dos elementos, fíjense que están en el lado de los reactivos. ¿Ya? Vamos a simular que esto, como vimos en la figurita, este es pan y esto es queso. ¿Listo? ¿Y qué se va a producir? Cloruro de plata y nitrato de sodio. ¿Sí? Pero fíjense que en el ejercicio primero nos dice que determinemos el reactivo límite. Luego nos dice que calculemos la cantidad de cloruro de plata que se va a formar. Entonces nos están pidiendo la cantidad de producto. En este caso se refiere a este producto de acá, solamente. ¿Ya? Ahora yo dice que tengo 40 gramos de nitrato de plata. Dame un segundo. Ya, les decía, tenemos, fíjense, 40 gramos de nitrato de plata y 30 gramos de cloruro de sodio. ¿Cómo sé cuál de ellos se va a agotar primero? ¿Y en qué cantidad? ¿Sí? Yo podría decir acá a simple vista que se va a agotar el cloruro de sodio porque tiene menor cantidad, porque solamente son 30 y los de nitrato de plata son 40. Podría yo decir eso. Pero tengo que verificar que realmente sea así. Y quiero ver si realmente se va a agotar todo esto, va a ser suficiente para que reaccionen todo ello, o me va a sobrar, y cuánto me va a sobrar, porque también eso es lo que me están pidiendo, que diga cuál es el reactivo límite y cuánto sobra del otro, qué cantidad me está sobrando el reactivo en exceso. Para ello, voy a hacer reaccionar ambos. ¿Listo? Entonces voy a calcular los pesos moleculares como primera acción. Una vez balanceada mi ecuación, como ya verificamos que está balanceada, entonces voy a calcular los pesos moleculares. De acá del nitrato de plata y del cloruro de sodio.
¿Me ayudan con su calculadora, por favor? Bueno, del cloruro de sodio sé que es 58,5 su peso molecular. Pero del cloruro del nitrato de plata no lo sé. Peso atómico de plata, ¿lo verifican? ¿Es 107 o 108? ¿Que alguien que tenga una tablita ahí a mano? No estoy segura si es 107 o 108. 108. Ya, sume ahora entonces. 108 más 14 más 48. 170. Ya. 170 me dijo, ¿no? Sí. 170. Listo. Entonces voy a decir 170 gramos de nitrato de plata me van a dar 58,5 gramos de cloruro de sodio. Como siempre, estos datos los estoy sacando de la reacción química. ¿Listo? Ahora, voy a decir, si yo tengo 40 gramos de nitrato de plata, ¿cuántos se van a formar de cloruro de sodio o cuántos voy a necesitar? Entonces voy a decir, si yo hago reaccionar estos 40 gramos de de nitrato de plata, ¿cuántos necesitaré de cloruro de sodio? Entonces, tengo 40 por 58,5 dividido entre 170. ¿Cuánto me da eso? 13,7. ¿Perdón? 8. ¿Cuánto? 13,8. ¿14? 13,76. A ver, defínanse. Es 13,8 de redondeado. 13,8. A ver, es 40 por 58,5 dividido entre 170. 13,76. ¿Ya? 13,76. Gramo de cloruro de sodio. ¿Están seguros que 170 es el peso molecular del nitrato de sodio? ¿Era 100, cuánto? ¿107 o 108 lo de plata? 108. 108 más 14 más 48. Está bien, 170. ¿Ya? Ya, está bien. Listo. Ahora préstenme atención. ¿Cómo vamos a interpretar estos datos para poder determinar cuál es nuestro reactivo límite? ¿Ya? Esto que acabamos de hacer se lee así. Quiere decir que cuando reaccionen estos 40 gramos de nitrato de plata, nosotros vamos a necesitar solamente 13,76 gramos de cloruro de sodio. ¿Ya? Pregunto, ¿cuántos gramos nosotros tenemos de cloruro de sodio? En la información que nos dieron. 30. 30, ¿no ven? Está bien, aquí están, tenemos 30, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir si nosotros para que reaccionen los 40 necesitamos solo 13 y tenemos 30? ¿Cuál de los dos está sobrando y cuál se está agotando? Está sobrando cloruro de sodio. Está sobrando cloruro de sodio, muy bien. ¿Y cuál se está agotando? Nitrato de plata. Nitrato de plata, exactamente, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir ya que nuestro reactivo límite
viene a ser el nitrato de plata, ¿cierto? ¿Sí? Y nuestro reactivo en exceso es el Cloruro de sodio. cloruro de sodio. ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo con esto y se entiende? Es importante que entiendan la parte de reactivo límite. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, reactivo límite es el nitrato de plata y el reactivo en exceso es el cloruro de sodio, mejor dicho. ¿Cuánto nos está sobrando? Para saber cuánto nos sobra, si nosotros tenemos 30 y de esos 30 solo vamos a ocupar 13,76, ¿cuánto nos está sobrando? 12,24. ¿O que no es 12? Pues 16. 16, mejor dicho. 16,24, ¿no? Sí. Gramos. ¿Sí? Eso es lo que nos está sobrando exactamente. ¿Listo? Ahora, ya hemos resuelto esta primera parte, donde ya hemos determinado cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso. Para poder saber la cantidad de cloruro de plata que se ha formado, vamos a hacer reaccionar con el reactivo límite, es decir, con este de acá, ¿ya? Una vez se determina el reactivo límite, se puede calcular la cantidad de producto que se va a formar. Entonces, calculemos el peso molecular del cloruro de plata. Sumen 108, ¿era no? ¿O 107? ¿Plata era 107, 108? 108. Ya, 108 más 35,5, ¿cuánto es eso? 143,5. 143,5. Ese va a ser su peso molecular. Entonces vamos a decir 170 gramos de nitrato de plata me van a dar 143,5 gramos de cloruro de plata. ¿Listo? Ahora digo en 40 gramos de nitrato de plata, ¿cuántos de cloruro de plata? ¿Cuánto es eso? Esto va a ser 40 por 143,5 dividido entre 170. ¿Cuánto nos da? 33,76. 33. 76. ¿Segura? Sale eso. ¿33, 76. Ya. Entonces esa es la cantidad de cloruro de plata que se va a formar. Ya. Fíjense que para calcular la cantidad de producto, primero hay que determinar el reactivo límite. Y con el reactivo límite se trabaja. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Algo que no quedó claro? ¿Nada? ¿Todo está claro? Ya. Vámonos al siguiente ejercicio.
Vamos a borrar esto. Ya. Este está repetido, es el mismo. De cloruro de plata, bien. El número, el último, el 15. Dice, cuando se agrega un trozo de 5 gramos de fósforo, ya, dice que tenemos 5 gramos de fósforo, a 40,5 gramos de bromo líquido, ¿ya? La reacción es espontánea y libera calor. Nos preguntan cuál es el reactivo límite y nos preguntan el porcentaje de rendimiento y nos dan, dice si el rendimiento real, nos dan el rendimiento real, nos dicen que es de 37,5 ya, gramos de bromuro fosforoso. ¿Listo? A ver, el rendimiento, ¿cuál es el rendimiento teórico? No, esto de acá está mal. Primero nos piden el rendimiento teórico. Rendimiento teórico es una incógnita. Esta es una incógnita, esta es otra. Y aquí abajo recién nos piden el porcentaje. Ya. Y nos falta la reacción química. La reacción química. Ya. Ya. Listo. Ahí tienen. Nos dan 5 gramos de fósforo. No se nota, lo vamos a poner más para acá. Nos están dando 5 gramos de fósforo. Nos están dando 40,5 de bromo. Nos piden que determinemos el reactivo límite. Una vez que determinemos el reactivo límite, nos dicen que calculemos el rendimiento teórico. Luego nos dan ellos como dato el rendimiento real, ¿ya? Y finalmente nos piden que calculemos el porcentaje de rendimiento. Y acá ya tenemos la reacción química. ¿Listo? Como ustedes ya han visto cómo se calcula el reactivo límite, determinen cuál es el reactivo límite. ¿Listo? Cuando ya lo tengan, me dicen.
Ingeniera, me voy a salir, es que ya no tengo batería. Ya. Ya. No hay problema. Bueno, gracias. A la plataforma el práctico número 5, que corresponde a estequiometría, ¿ya? Y ahorita les voy a subir el video de la clase anterior y termina de grabar este video y también se los voy a subir. Necesito que fijemos la fecha del primer parcial. La fecha del primer parcial la podemos dar el lunes 1 de marzo. Ahorita estamos a 11 de febrero. Como este lunes que viene, 15, no vamos a tener clase, el lunes 22 haríamos la clase de duda del práctico. ¿Les parece? Y el lunes 1 ya daríamos el examen parcial. Está bien, ingeniera. ¿Está bien? Sí, ingeniera, sí, está bien. Sí, está bienísimo. Les propongo lo siguiente. Como el lunes no vamos a tener clase, la clase del lunes la vamos a recuperar el jueves 18, es decir, el otro jueves, ¿ya? ¿Está bien? Y el lunes 1 vamos a dar el examen. El examen es virtual, ingeniera, ¿no? El examen es virtual, el examen es por la plataforma. Ya les voy a explicar cómo se va a dar el examen, ¿ya? Entonces, entren a la plataforma y tienen todo este fin de semana para poder ir resolviendo su práctico y el día lunes 22 traer las dudas del práctico, ¿ya? Pero solamente dudas, jóvenes. No empiecen con que resuelvan la número 1, la 2, la 3 y la 4 y así. No, dudas, ¿ya? Cuando uno resuelve el práctico, le van saliendo las dudas, pero eso no quiere decir que yo voy a resolver todo el práctico, desde la pregunta 1 hasta la última, ¿ya? ¿Listo? Ok. Entonces nos vemos el jueves 18, ¿listo? Ingeniera, ¿Sí? sí, yo le quería hacer una consulta, Dígame. que el anterior práctico no me daba la plataforma y Ya, estuve ahí no, 40 minutos y no a lo puedo hacer último, nada. antes de que se cumpla el tiempo, se lo envía a su WhatsApp. No porque reviso, no reviso prácticos en mi WhatsApp.
Solamente Pero reviso le- prácticos que están en la plataforma. Por Es que le eso envié yo lo sé, 40 minutos ahí tratando y yo lo nada. sé. cargado. Yo por eso les digo, envíen su práctico en la mañana. Si tuviste 40 minutos, quiere decir que tuviste de las 11:00, ¿no ves? Entonces procura enviar tu práctico en la mañana, un día de anticipación, no lo hagan el mismo día. Esas recomendaciones ya se las di. Yo no recibo práctico por WhatsApp. Si te diste cuenta, Sí, no es te muy- contesté en el WhatsApp y no te voy a contestar. ¿No ves? A la- Aparte que me lo Tenía enviaste a las para 11 de la noche. mañana, y por eso de 11 de la recién lo noche no es envié. hora de enviar mensajes a nadie, ¿no ves? ¿Ya? Ingeniera, los prácticos aún no están revisados, ¿no? No, no los voy a revisar, les voy a explicar por qué. Porque si ya se dieron cuenta, me imagino que sí, en todos los grupos está circulando que va a haber fecha de retiro del 1 al 12 de marzo. Entonces, ¿de qué me sirve corregir todos los prácticos y por ahí se me va la mitad del grupo? No voy a perder mi tiempo revisando un alumno que se va a retirar. Entonces, no voy a revisar los prácticos hasta después del 12 de marzo. ¿Listo? Ok. No voy a invertir un tiempo que después va a ser botado. El tiempo vale oro. ¿No ven? Por eso no he revisado ni un solo práctico y no voy a revisar hasta esa fecha. Después del 12 de marzo recién voy a revisar. ¿Ya? Si no hay más consulta, nos vemos el jueves 18. ¿Listo? Ok, Pasen buen carnaval, cuídense. hasta luego, ingeniera. Hasta Cuídese. luego.